Si no la protegemos, desaparecerá. Si no preservamos los caladeros, se agotarán. Si no reducimos las emisiones, aumentará el efecto invernadero. Si no lo cuidamos, se extinguirá. Si usamos mal los antibióticos, no curarán. Los antibióticos no son eficaces para tratar resfriados, catarros y gripes, y además no evitan su contagio. Solo el médico puede recetárselos a los niños. Usando los antibióticos bien hoy, mañana les protegerán. La bacteria es productora de la enzima tipo NDM1 y presenta resistencia a la mayoría de los antibióticos. Fue identificada el año pasado en un paciente sueco que había sido hospitalizado en India, pero hasta el momento había logrado ser aislada. Ahora, tras ser transportada del sur de Asia por personas que hacían turismo médico, la comunidad científica alerta sobre los riesgos de que se propague. Un estudio publicado hoy en la revista británica The Lancet Infectious Disease da cuenta de que un grupo de investigadores la descubrieron ahora en 37 pacientes en Gran Bretaña. Algunos de los pacientes habían viajado a India o Pakistán para someterse a una operación de cirugía estética. La bacteria NDM1 tiene un fuerte potencial para transformarse en un problema de salud pública mundial y es necesaria una vigilancia coordinada, advirtieron los investigadores, que subrayan que India ofrece cirugía estética a otros europeos y a estadounidenses, y es probable que la bacteria se expanda en el mundo. Los investigadores que hicieron el estudio agregaron que solo 2 clases de antibióticos pueden combatir este tipo de bacteria y uno de ellos no es muy eficaz, lo que podrá provocar un aumento de la mortalidad si no se logra aislar y controlar a esta bacteria. Es un día cualquiera para el Dr. Thomas, un cirujano plástico que trata a extranjeros que acuden expresamente a Bombay para operarse a precios menores que en sus países de origen. 150.000 turistas médicos acuden cada año a India para aprovechar estos servicios deslocalizados, un fenómeno cada vez más frecuente en el subcontinente. Carla es una de ellos. Procedente de Estados Unidos, hizo la promesa de operarse la cara antes de los 50. Desde la intervención no ha salido de la habitación del hotel por culpa de las moraduras que cubren su rostro. Sin embargo, Carla, cuyo nombre real es otro, está encantada con la operación. Salió muy bien. De hecho, el resultado es mejor de lo que pensaba. Quedé muy contenta con el médico, el hospital y las enfermeras. Pero no todo el mundo comparte su opinión sobre el sistema de salud indio. Según un reciente estudio británico, el turismo médico en el sureste asiático sería el causante de la propagación de bacterias superresistentes observadas en una docena de países hasta ahora. El NDM1, la enzima supuestamente responsable de esta nueva amenaza infecciosa, fue descubierto por primera vez en 2007, en un paciente británico que regresaba de una estancia en India como turista médico. Los profesionales vinculados al sector esperan que la noticia no tenga repercusiones negativas. El Dr. Thomas, por su parte, trata de ver el lado positivo. Hay una mayor conciencia entre los médicos y los pacientes, y todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de una mayor vigilancia de la infección y monitoreo del reparto de antibióticos. Al final, todo el mundo gana. De momento, los pacientes como Carla, atraídos por precios más bajos y personal médico calificado que habla inglés, siguen acudiendo a operarse en India. Pero con una población de más de 1.000 millones de habitantes y la llegada creciente de turistas, si no se controla con rapidez, la situación podría derivar en una bomba de relojería. Señoras y señores, en poco tiempo más, años, pero muy pocos, nos vamos a quedar sin antibióticos. ¿Pero qué está diciendo, tarados? ¿Y que van a dejar de producir, de fabricar? No. Los laboratorios, es un negocio estupendo. No van a servir más. Lo que pasa es que las bacterias se han hecho resistentes por el mal uso que hemos hecho de los antibióticos, los médicos y los que no lo son, y entonces ya no servirán para nada. Tomamos antibióticos como si fueran... Aspirinas. Como si fuera... A ver, cualquier perejil, después de 3 días de dolor de garganta, a pesar de que los médicos podamos decirle que eso es viral, va y consigue un antibiótico para tomar. Y lo toma. Y ese antibiótico... se lo comen las bacterias. Fortalece a las bacterias. Claro, se lo comen las bacterias que están por ahí dando vueltas, porque para el virus no le hace nada, es casi como agua destilada. Y las bacterias que están por allí dicen, mira vos, este antibiótico. Entonces la generación siguiente de bacterias es resistente a ese antibiótico. Y la generación siguiente y siguiente, pues se multiplican por millones, bueno, son absolutamente resistentes a los antibióticos. Y por otra parte, no hay investigación de nuevos antibióticos.
¿Por qué no hay investigación de nuevos antibióticos? Por varios motivos. Primero porque desde el punto de vista estrictamente formal ya no es tan rentable el antibiótico. No es rentable la medicación aguda para el paciente agudo. El antibiótico se toma durante un tiempo determinado, no se toma toda la vida. Es mejor producir medicamentos que se tomen toda la vida, antihipertensivos, antidiabéticos, medicamentos para problemas neurológicos, etc. De tal modo que es mucho más rentable. Y si encima el antibiótico no sirve, por supuesto, estamos ante una situación complejísima. Esto se llama resistencia antimicrobiana, RAM. El lema de este año, Naciones Unidas propone a los gobiernos de los países miembros que por favor traten de tomar las políticas necesarias eventualmente para evitar el mal uso del antibiótico y con esto se nos acabe la historia. Miren, la doctora Margaret Chan, que es la directora general de la Organización Mundial de la Salud, acaba de decir lo siguiente en esta conmemoración. Vamos a estar como en el año 1938, dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque en el 38 era la era preantibiótico. Y la gente moría por una pulmonía, por una sífilis. Doctor, entonces la política que siguen los médicos norteamericanos, súper restrictiva con los antibióticos, ¿es la que deberíamos haber seguido todos? Sí, los médicos... ¿No te dan antibiótico? Para nada. Los médicos acá también saben esto. Lo que pasa es que la presión de la gente en algunas ocasiones es suficientemente importante como para que finalmente des un antibiótico. A ver, yo te cuento y termino con esto, Eduardo. Te cuento un relato. Un chiquito de meses, años, lo he llevado al médico por sus padres con fiebre. ¿Le da antibiótico, doctor? No, mire, hay que esperar un poco, espere. Le vamos a dar antitérmicos, antifebriles. Espere un poquito. A las 12 horas, ¿le damos antibióticos, doctor? No, espere un poquito porque el antibiótico... No, pero ¿le damos antibióticos? Hay mucha presión porque la gente cree que el antibiótico es una especie de bala mágica que todo lo cura, y la verdad es que muchas veces coincide la evolución espontánea de la enfermedad y la curación espontánea con la toma del antibiótico. Claro, nada más ni que eso. La Agencia de Vigilancia Sanitaria brasileña, Anvisa, ha creado una nueva resolución que prohíbe la compra de antibióticos en farmacias sin una receta médica. Lo que llamó nuestra atención fue un surto muy grande en diversas ciudades del país y fue un factor determinante para un asunto que ya venía siendo debatido hace mucho tiempo para que fuese implementado en Brasil. El surto en Brasil fue causado por la superbacteria KPC, que mató a 18 personas el año pasado. Los especialistas apuntan el fenómeno del uso erróneo del antibiótico como la causa de estas superbacterias. Es absolutamente fundamental que las autoridades ejerzan su poder, orienten y eduquen a la población en relación al uso racional de medicamentos. La industria farmacéutica se beneficia de las mayores ventas por la automedicación. Yo creo que esta ley es importante. Tendría que haber sido creada hace tiempo. Lo que normalmente vemos son personas que por cuenta propia recorren las farmacias haciendo compras de antibióticos sin prescripción médica. No se sabe si hay indicación médica y nosotros sabemos que una de las causas de la superbacteria es el uso indiscriminado de los antibióticos. La ley entró en vigencia hace poco más de un mes. Las farmacias y los doctores tienen 180 días para adaptarse a ella, mientras los actores involucrados en la nueva resolución van debatiendo cómo mejorarla. Brigadas de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios recorren las farmacias del Estado para verificar que se cumpla la restricción impuesta a estos negocios en la venta de antibióticos sin receta médica, informó su titular Sácil Moguel Mansur. La funcionaria indicó que a 2 días que se puso en marcha esta prohibición, ya se recorrió 68 de las 1.600 farmacias que operan en toda la entidad. Hasta el momento no se han detectado anomalías en los negocios visitados. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de las empresas farmacéuticas. Tienen el conocimiento exacto de los temas, tienen el conocimiento exacto de cuáles son las sales que se están prohibiendo hoy por hoy respecto a los antibióticos y tienen sus registros, tienen sus libros de control. Han estado reteniendo las facturas, se detectaron que han estado reteniendo las facturas después de haber vendido los antibióticos. Señaló que la vigilancia en las farmacias continuará fuertemente en los próximos días y recordó que las que no cumplan con esta normativa recibirán sanciones económicas de hasta 880,000 pesos. Si detectamos que se están vendiendo los antibióticos
sin receta médica definitivamente nos vamos a la medida de seguridad que será una suspensión total temporal de los trabajos. Con imágenes de Jorge Caballero, Domitila Co, Canal 10 Notivisión. Otra vía posible para erradicar bacterias resistentes a los antibióticos son los fagos, un tipo de virus capaz de atacarlas y matarlas. Estos fármacos se llaman enzibióticos. Los antibióticos son enzimas secretados por bacteriófagos. Los bacteriófagos, para entendernos, son los virus de las bacterias, que son muy específicos y que sintetizan una serie de moléculas que eliminan las bacterias. Los antibióticos se han probado con éxito en ratones y conejos. Parece que esta nueva generación de medicamentos combate las infecciones bacterianas y previene las enfermedades de origen vírico como la otitis. Los antibióticos destruyen todas las bacterias indiscriminadamente. La ventaja de los enzibióticos es que atacan solo a un tipo de bacteria patógena. Por eso esta nueva generación de antibióticos abre un campo de posibilidades en el descubrimiento de nuevos fármacos más efectivos y con menos posibilidad de crear resistencias. Incluso durante la Primera Guerra Mundial, los médicos se sentían obligados a sentarse impotentes viendo cómo sus pacientes morían de tuberculosis, cólera o neumonía. Finalmente, en 1928, el científico inglés Alexander Fleming cambió el mundo cuando descubrió que un moho, que había crecido en un cultivo de su laboratorio, había matado a todas las bacterias que había a su alrededor. Había descubierto la penicilina. Este extraordinario medicamento, el primer antibiótico, acabaría con muchas de las enfermedades más temibles del mundo. Pero desgraciadamente resultó inútil contra la tuberculosis. Cuando finalmente se encontró una cura para la temible enfermedad, la controversia que rodeó su descubrimiento se convertiría en una horrible batalla por la fama, el dinero e incluso el premio Nobel. La historia comienza de forma inocente en un pequeño laboratorio agrícola de la Universidad de Rutgers, en New Jersey. El personaje principal era un inteligente pero tiránico inmigrante ruso llamado Selman Waksman. En aquellos días existían el profesor y equipos de investigación, como en Europa. Y todo el mundo respetaba al profesor que dirigía todos los proyectos. Era como un dios y todo el mundo le debía respeto. Waksman perseguía la obsesión de su vida, estudiar los microbios del suelo. Y lejos de buscar medicamentos maravillosos, su misión era mejorar la agricultura. Pero con el descubrimiento de la penicilina, vio el futuro. Waksman quedó muy impresionado al saber de la penicilina porque funcionaba y pensó, vamos a enseñar a esos ingleses. Estaba convencido de que la cura para la tuberculosis y otras enfermedades que la penicilina no podía erradicar se encontraba en el mismo suelo que había pasado la vida estudiando. Él y su equipo comenzaron una larga y tediosa búsqueda. Lo que intentaban hacer era aislar diferentes tipos de microorganismos que produjeran una sustancia química que matase a otros microorganismos. Un grupo de alumnos graduados trabajaban en el laboratorio de Waksman y dos de ellos tendrían un papel esencial en lo que estaba a punto de ocurrir. Uno se llamaba Albert Schatz. Albert Schatz era claramente un alumno graduado muy trabajador. A menudo se quedaba tarde por las noches o dormía en el laboratorio. Lo investigaba todo, sin importar lo que fuese. El otro graduado era una joven llamada Elizabeth Bewley. Mi madre trabajó mucho para Waksman. Ella era su técnico jefe y una persona sumamente ordenada y meticulosa. En aquel tiempo, en los años 40, no había muchas mujeres trabajando en el campo científico. Waksman y sus alumnos pasaron los 3 años siguientes investigando nuevos antibióticos. Finalmente, en 1943, tras miles de experimentos, Albert Schatz descubrió que un moho llamado Streptomyces griseus era capaz de matar al germen responsable de la tuberculosis. Y a partir de él aislaron un medicamento al que llamaron streptomicina.
El equipo de Rutgers no cabía en sí de júbilo y enseguida publicaron un artículo anunciando al mundo su descubrimiento. En aquel artículo se mencionaba a 3 personas: Selman Waksman, que era el jefe de laboratorio, mi madre y Albert Schatz. Los 3 son reconocidos como descubridores de la streptomicina. Pero casi antes de que se secase la tinta de su publicación, el milagroso descubrimiento se vio envuelto en una gran controversia. Realmente, mucha gente desconoce gran parte de lo que había tras toda esa historia, que acabó siendo una de las más tristes de la investigación. El primero de una serie de cuestionables acontecimientos que rodean el descubrimiento ocurrió casi inmediatamente. Solicitaron una patente junto con Merck para hacerse con los derechos de este medicamento, ya que pensaban que tendría alguna importancia clínica. Los nombres que figuraban en la patente eran Selman Waksman y Albert Schatz. Faltaba el de Elizabeth Bugy. Solo habló de ello una vez que contó a mi hermana que ambos hombres le habían pedido que renunciara a su derecho a la patente y firmase un documento asegurando que no tenía nada que ver con el descubrimiento de la streptomicina. Y la razón, según mi madre, es que ambos le dijeron que al ser mujer, pronto se casaría y tendría hijos, dejando el campo de la investigación para siempre, por lo que su reputación no iba a ser tan importante. Ella firmó el documento, por eso su nombre no aparece en la patente. De ese modo solo quedaban Waksman y Schatz. Y cuando parecía que el éxito de la streptomicina sería enorme, ambos se prepararon para hacerse ricos. Sin embargo, en 1946, en un acto de aparente desinterés, Waksman propuso a Schatz donar los derechos a la universidad. Al principio, la idea era donar los frutos de los derechos de la streptomicina a una nueva fundación de la Universidad de Rutgers. This institute now serves as a center for scientists from all over the world and is dedicated to the free pursuit of knowledge for the benefit of all mankind. A Albert Schatz se le pidió renunciar a sus derechos de patente a favor de la Fundación de Investigación de Rutgers. Y lo hizo de buena gana. Schatz lo hizo creyendo que Waksman había hecho lo mismo. Lo que pasó es que una parte de ese dinero fue a parar a Waksman. Al parecer, Albert Schatz lo averiguó y se disgustó mucho. En 1950 demandó a Waksman por el dinero que estaba recibiendo. Waksman se lo tomó como una afrenta personal y el asunto se convirtió en una reñida batalla judicial. Nunca nadie se había enfrentado a él respecto al descubrimiento de algo en particular. Y Albert Schatz simplemente dijo: yo descubrí la streptomicina y estoy en la patente. En su declaración, Waksman argumentó que Schatz no fue el codescubridor de la streptomicina, sino uno de los muchos alumnos que resultó estar presente al final. Schatz fue descrito por Waksman y algunos otros como una persona descontenta, excéntrica y de personalidad inestable. Algo bastante injusto porque, en mi opinión, se merecía el mismo reconocimiento en el desarrollo de la streptomicina. Schatz salió victorioso. En un innovador veredicto, Waksman fue obligado a reconocerlo como codescubridor del medicamento e indemnizarlo con $125.000 más los derechos de la patente. El tribunal también dictaminó la compensación económica a todos aquellos trabajadores asociados con el descubrimiento. Mi madre fue una de esas personas que recibieron el 3% de los derechos. Aunque su nacimiento quedó empañado por la codicia y el escándalo, la streptomicina logró salvar incontables vidas. Era el mayor asesino que el mundo había conocido y finalmente había medios para atacarlo, algo que muchos jamás habrían creído posible. Al final, aquel hecho pareció eclipsar la controversia del principio, y en 1952 Selman Waksman, y solo Waksman, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina.
Refiriéndose al trabajo de toda una vida y el descubrimiento de la streptomicina, el Comité Nobel afirmó: como médicos, lo consideramos uno de los más grandes benefactores de la humanidad. A finales de los años 40 se desarrollaron nuevas aplicaciones de los antibióticos que tenían gran influencia en la producción de cerdos, pollos y otros animales de granja. Los productores de tetraciclina, que proviene de organismos naturales, de organismos de la tierra, y que contienen grandes cantidades de proteínas, después de haber extraído la tetraciclina, intentaron darle diversos usos, como por ejemplo alimentar a los pollos y otros animales. Cuando empezaron a añadir estas carcasas de bacterias al alimento, se dieron cuenta de que los animales crecían más, con menos comida, y pensaron que habían descubierto una nueva vitamina. Pronto se dieron cuenta de que, en realidad, en estos productos había antibióticos que hacían crecer a los animales más rápido. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que si añadían pequeñas cantidades a la alimentación durante toda la vida del animal, éste crecería más rápido que de cualquier otra manera. Así que los antibióticos se convirtieron rápidamente en una herramienta, no en una medicina. Ni siquiera se hablaba de ellos como un medicamento. Esto transforma la industria de la noche a la mañana. Los productores de animales de todo el mundo buscaban los antibióticos para añadírselos al alimento o intentaban comprarlos con ellos ya incluidos en el alimento. Nadie estaba especialmente preocupado por los efectos que podría causar más allá de los animales. En los años 50, las ventas de antibióticos se convirtieron en un gran negocio. Miles de toneladas se utilizaban para combatir enfermedades y en las granjas se usaban como método de engorde. Sin embargo, el milagro de la droga tenía sus consecuencias. Poco después de su introducción, apareció una pequeña nube sobre el horizonte. En aquellos tiempos, el estafilococo fue una de las bacterias, uno de los grupos de bacterias que preocupaba especialmente por su relación con las heridas graves y las infecciones, y comenzó a hacerse resistente a la penicilina. Las bacterias patógenas podían aparentemente hacerse resistentes a la penicilina. Ya en 1945, en el New York Times, Fleming advertía contra el uso incontrolado del nuevo fármaco y afirmaba que una dosis mínima era capaz de provocar un buen caldo de cultivo, porque la bacteria podía sobrevivir a pequeñas dosis. Nadie tuvo en cuenta el aviso de Fleming, y no fue hasta los años 60 cuando la gente se dio cuenta de que el milagro de las drogas podía fallar. En 1967 hubo un brote de E. coli entre los niños de un hospital del norte de Inglaterra, en Middlesbrough. Murieron 11 niños. Casi todos ellos muy débiles, que habían nacido prematuramente. Y aunque los profesionales de la medicina estaban preocupados, no era un hecho inusual o terrible, pero era preocupante, porque la E. coli, que había matado a estos niños, era resistente a los antibióticos. La prensa en 1967 se dio cuenta de que la gente no sabía que los niños estaban muriendo en los hospitales británicos a causa de esa bacteria. Esto se convirtió en un terrible escándalo, y E.S. Anderson, un laboratorio de salud pública con científicos muy relevantes, advirtió que era posible, aunque no podían probarlo, pero que era posible que la resistencia que había desarrollado esa bacteria se hubiese desarrollado en los animales, así que este era un ejemplo que preveía futuras epidemias mucho peores. Debido a la preocupación de la gente, el Parlamento británico organizó un comité para investigar si el uso de antibióticos en las granjas podía provocar el aumento de la resistencia en las bacterias patógenas.
El comité de Swan, o sea, el cisne, llegó a unas conclusiones muy concretas. Decían que los animales eran una fuente de bacterias resistentes a las infecciones de los humanos y que el uso de los antibióticos en los animales producía bacterias resistentes en los animales. De hecho, probaron que había una relación entre el uso de los antibióticos en animales y las bacterias resistentes en los humanos. Por recomendación del comité de Swan, el cisne, hubo una serie de prohibiciones, primero en Inglaterra y después en otros países europeos. En agricultura se prohibieron 4 tipos de antibióticos diferentes que eran vitales para combatir enfermedades humanas. Pero el uso de otros tipos de antibióticos, como los del crecimiento del ganado, continuaron administrándose. A principios de los años 70 aparecían cada vez más tipos de bacterias resistentes. El agresivo estafilococo hacía mucho tiempo que sobrevivía a la penicilina, pero entonces antibióticos de nueva generación consiguieron acabar con esta peligrosa bacteria. Cuando yo estaba haciendo las prácticas de medicina, a finales de los 60, principios de los 70, era de conocimiento general que no había que administrar nunca penicilina contra el estafilococo. Ocasionalmente aparecía algún paciente que provenía de alguna comunidad determinada que portaba una infección de estafilococo sensibles a la penicilina. Pero esto era algo muy poco corriente y comentábamos, oh mira, tiene una cadena de estafilococo sensible a la penicilina. Pero ya había una droga nueva relacionada con la penicilina original, por eso la gente no le daba demasiada importancia. Pero había motivos de preocupación, porque a comienzos de los años 70 resurgieron enfermedades que ya habían sido casi erradicadas. Empezaron a aumentar los casos de tuberculosis, y la gonorrea ya no respondía a varios tipos de antibióticos. Muchas bacterias patógenas comenzaron a mostrar signos de multiresistencia. Si tomamos una comunidad de bacterias, de las cuales 1 o 2 han dado muestras de resistencia, y le añadimos antibiótico, solo sobreviven las resistentes. Entonces ya sabemos que tenemos una comunidad de bacterias resistentes. Sí, hay armas contra ellas. Pero es como un intercambio de cromos de béisbol. Tú me das los tuyos, yo te doy los míos, pero nadie pierde los que ya tiene. Solo transmiten una copia a la nueva bacteria. No hay intención. Así es como ocurre. Pero hablamos de millones de bacterias. Es como estar sentado en un sitio muy alto en el espacio. Se ve todo muy junto. Pueden intercambiar mucha información mientras se multiplican. Si se combaten con antibióticos, pueden aumentar su resistencia. Y si no, mueren. Una de las bacterias más agresivas, el estafilococo dorado, también se ha hecho multiresistente. Durante varios años, el estafilococo dorado fue resistente a la penicilina, y ahora la bacteria no puede ser eliminada con la nueva penicilina, la meticiclina. La MRSA, o la superbacteria, como se le llama, es temida en los hospitales porque puede aumentar las infecciones durante las cirugías y por tanto interrumpir el tratamiento de los pacientes.